para medir el éxito con los límites. Jean estaba sentada en la cocina, con una taza de té en su mano, sorprendida. Tenía una sensación novedosa, pero placentera. Su mente recordaba lo que había acontecido esa mañana. Su hijo Brian, de 8 años, se había despertado con sus picardías de costumbre. Refunfuñaba y lloriqueaba mientras se acercaba a la mesa de desayuno anunciando: «No voy a ir a la escuela. Nadie me va a obligar a ir». Habitualmente, Jean hubiera intentado persuadirlo para asistir a la escuela o, frustrada, lo hubiera regañado. Sin embargo, esa mañana había sido diferente. Jean simplemente le dijo: «Tienes razón, querido. Nadie puede obligarte a ir a la escuela. Tú debes decidir si quieres ir o no. Sin embargo, si eliges no ir a la escuela, también estarás eligiendo quedarte en tu cuarto toda la mañana sin televisión. Pero eso deberás decidirlo tú mismo, como lo hiciste la semana pasada». Brian vaciló en su rabieta. Estaba recordando que su mamá lo había obligado a quedarse en su habitación y se había quedado sin cena cuando se rehusó a poner la mesa. Por fin dijo: «Bueno, voy a ir, pero no me gusta nada». «Está bien», asintió Jean. «Hay muchas cosas que no tienen por qué gustarte, como la escuela, pero estoy segura que habrás hecho la decisión correcta». Le ayudó a Brian a ponerse la chaqueta y observó cómo se dirigía al automóvil que lo llevaría a la escuela. No habían pasado más de 10 minutos cuando Jean recibió una llamada de su esposo, Jerry, que había salido temprano para su trabajo. «Querida», le dijo, «me acabo de enterar que tengo una reunión después del trabajo. La última vez que llegué tarde a casa para la cena, no había comida. ¿Podrías guardarme algo de comida esta vez?» Jean se rió. «La última vez ni siquiera me llamaste para avisarme. Te agradezco que me lo hayas hecho saber con antelación. Les daré la cena a los niños y tú y yo comeremos juntos más tarde». Mi hijo se fue a la escuela, aunque refunfuñando. Mi esposo me llamó para avisarme sobre un cambio de planes. ¿Estoy soñando? ¿No es cierto, señor? Jean no estaba soñando. Por primera vez en la vida estaba recibiendo la recompensa de fijar y mantener límites claros en su vida. Había invertido mucho trabajo y había corrido muchos riesgos para ponerlos. Pero había valido la pena. Se incorporó y comenzó a prepararse para ir al trabajo. Jean podía ver la prueba visible y evidente de que su trabajo con límites producía fruto en su vida. Las cosas eran diferentes. Pero ¿cómo había llegado del punto A sin límites al punto B con límites maduros? ¿Es posible medir nuestro progreso con los límites? Sí. Los cambios específicos, ordenados, anuncian la manifestación de límites maduros. Es provechoso ser conscientes de ellos. Los siguientes 11 pasos le permitirán medir su progreso para determinar en qué etapa del desarrollo se encuentra. Utilice este capítulo como una guía para dar el próximo paso en su crecimiento. Primer paso. Resentimiento. Una señal de alerta temprana. Randy nunca se había sentido irritado con los comentarios sarcásticos de su mejor amigo Will. El resentimiento era una nueva sensación para él. Siempre le había resultado fácil ser el blanco de las bromas. Randy, siempre de buen humor, podía soportar los golpes. Sin embargo, cuando Will se le acercó en el templo y le dijo, delante de muchas personas: «¿Estás comprándote ropa más chica o estás engordando?», a Randy no le resultó nada gracioso. No le dijo nada a su amigo, pero el comentario se le quedó trabado en la mente. Se sentía avergonzado y herido. No podía deshacerse del mismo como tantas otras veces en el pasado. «Nunca he sido tan susceptible», pensó Randy. «¿Por qué estoy tan sensible esta vez? Debo estar volviéndome muy sensitivo». Cuando comienza a desarrollar límites, uno de los primeros signos en aparecer es un sentido de resentimiento, frustración o ira contra las violaciones solapadas y no tan solapadas a su vida. Así como las señales del radar avisan el acercamiento de un misil extranjero, su ira lo puede alertar de las violaciones a los límites en su vida. Randy provenía de una familia que reiteradamente evitaba el conflicto y los desacuerdos. La complacencia sustituía las discusiones. Cuando Randy llegó a sus 30 años, buscó terapia por un trastorno crónico de la alimentación. Para su sorpresa,
En lugar de discutir los planes de dieta y ejercicio físico, el terapeuta le había preguntado cómo reaccionaba a las personas controladoras en su vida. Al principio, Randy no podía recordar una persona controladora, pero luego de pensarlo un momento recordó a Will burlándose de él, humillándolo delante de sus amistades, dando su amistad por sentado, aprovechándose de él. Estos recuerdos no eran meras imágenes intelectuales en su mente, estaban cargadas de dolor, ira y resentimiento. Eran las semillas de los límites en la vida de Randy. Las personas que no saben enojarse cuando sus derechos son violados, manipulados o controlados tienen una verdadera incapacidad. No tienen una luz de alerta para advertirles de los problemas de límites. Si esta luz funcionara correctamente, se debería encender rápidamente frente a un ataque. La Biblia describe la ira utilizando términos caloríficos. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Éxodo 4:14. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra. Deuteronomio 29:27. La ira es como un fuego que se expande desde su corazón. Le advierte que hay un problema que debe enfrentar. La incapacidad de sentir enojo, generalmente, es un indicio del temor a la independencia que acompaña a decir la verdad. Tememos que decir la verdad sobre nuestra felicidad con una persona dañará la relación. Pero cuando reconocemos que la verdad es siempre nuestra amiga, nos permitimos enojarnos. Por lo tanto, antes de decir cualquier palabra de enfrentamiento, incluso antes de poner ese primer límite, examine su corazón. Pregúntese, ¿tengo permiso para enojarme cuando otros me controlan? ¿Soy consciente de la violación? ¿Puedo percibir mi señal de alerta? Si lo hace, está bien encaminado. De lo contrario, es una buena oportunidad para buscar un lugar seguro donde decir la verdad. En la medida que pueda hablar francamente sobre las diferencias y desacuerdos, estará en mejores condiciones de permitir que la ira lo ayude. Segundo paso. Un cambio de gustos. Afinidad con las personas amantes de límites. 12 meses habían transcurrido desde que Tammy y Scott cambiaron de iglesia. Estaban reflexionando sobre el último año. Habían concurrido a otra iglesia desde su casamiento, ya hacía varios años. Había una comunión doctrinalmente correcta y muy activa, pero uno de los problemas insalvables era la actitud de la membresía con respecto a la participación en las diversas actividades de la iglesia. Daban mucha trascendencia a asistir a todas y cada una de las reuniones, desde presentaciones especiales del coro hasta cultos nocturnos y estudios bíblicos semanales. Cuando Scott y Tammy no podían concurrir a una de las reuniones, surgían los conflictos. Se acordaban de los viejos amigos que, aunque vivían lejos, venían a visitarlos. Tammy había llamado a Janice, líder del estudio bíblico, para decirle que no podría concurrir a la reunión de esa tarde. «Creo que tienes un problema de compromiso, Tammy», le había replicado Janice. «Si de veras te importáramos algo, estarías presente. Pero ve y haz lo que tengas que hacer». Tammy estaba furiosa y dolida. Janice la avergonzaba por querer salir una noche con sus amigas. El grupo era tan incapaz de comprender la palabra no que finalmente hizo que la pareja cambiara de iglesia. Ahora, un año más tarde, ella y Scott estaban satisfechos con su decisión. Aunque su actual comunidad también es conservadora y activa y dan mucha importancia al compromiso, no son críticos ni emiten juicios cuando los miembros necesitan tiempo libre por alguna razón u otra. «Mira qué diferencia», le dijo Scott a Tammy. «Ayer llamé a Mark, el líder de los desayunos de oración. Acababa de llegar de un vuelo agotador de Los Ángeles. Le dije que quedaría muerto si iba al desayuno. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué haces hablándome por teléfono?», me dijo. «Vete a la cama y ponte a roncar. Que sean tan comprensivos es lo que me hace querer verlos de nuevo». Hubo un tiempo en que Scott y Tammy pensaron que la actitud de su anterior iglesia era correcta. Ni siquiera tenían conciencia de que otros pudieran comprender su no. Ahora, un año más tarde, no podían concebir volver a la situación anterior. Las personas con habilidades inmaduras para la puesta de límites suelen involucrarse con personas rompelímites.
Pueden ser parientes, colegas, cónyuges, miembros de la iglesia o amigos. La confusión de límites les resulta normal, tan normal que ni siquiera son conscientes de la destrucción que les provoca tanto a ellos como a otros. Cuando las personas cuyos límites han sido lesionados comienzan a desarrollar sus propios límites, tiene lugar un cambio. Sienten afinidad hacia quienes entienden su no sin ser críticas, sin sentirse dolidas, sin personalizarlo, sin manipularlos ni controlarlos para atropellar sus límites. La gente sencillamente dirá: «Está bien, te extrañaremos, nos vemos la próxima vez». Este cambio obedece a la manera en que Dios nos construyó. Fuimos creados libres con un cometido elemental. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Esta verdad fundamental hace hincapié en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando encontramos relaciones donde tenemos libertad para poner límites, sucede algo maravilloso. Además de ser libres para poder decir que no, encontramos la libertad para decirles a los demás que sí de corazón, sin sentimientos contradictorios, movidos por gratitud. Sentimos afinidad hacia las personas que tienen límites, porque con ellas tenemos permiso para ser sinceros, auténticos y amantes. Para alguien cuyos límites han sido lesionados, una persona que sabe decir no con claridad puede resultar distante y fría, pero en la medida que los límites se hacen más sólidos, estas personas rudas y frías se convierten en personas solícitas, refrescantemente sinceras. Necesitamos tener vínculos estrechos y significativos con personas amantes de los límites. No es posible desarrollar límites en el vacío. A medida que establecemos vínculos con estas personas, Dios nos transmite por medio de ellas la gracia y la fuerza para el arduo trabajo de fijar límites. Esta inclinación afectiva hacia los individuos con límites se extiende a Dios. Algunos comenzarán a descubrir que el Dios santo y justo presentado en el Antiguo Testamento no es ni tan malo ni tan aterrador. Solo tiene límites muy claros. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55:9. Tercer paso: unión con la familia. A medida que nuestros gustos comienzan a cambiar de relaciones con límites confusos a personas con identidades claras, comenzamos a desarrollar vínculos estrechos y significativos con personas con límites claros. Pensamos con nuestros límites en las relaciones actuales o encontramos nuevos vínculos para cultivar o ambas cosas. Se trata de una fase crucial en el desarrollo de límites. ¿Por qué es tan importante unirse a una familia con límites? Principalmente porque, como en cualquier disciplina espiritual, los límites no pueden desarrollarse en el vacío. Necesitamos contar con personas que tengan nuestros mismos valores bíblicos para la puesta de límites y la responsabilidad, para que nos estimulen, para practicar juntos y para que estén a nuestro lado. Wayne descubrió justamente eso. Wayne no podía creer el cambio. En los pasados meses se había dado cuenta de que no tenía límites en el trabajo. Mientras que los demás empleados se retiraban a sus hogares en hora, a él se le pedía que se quedara más tiempo. Quería enfrentarse a su jefe para decirle que iba a ajustar sus límites con respecto al trabajo para que fuese más realista. Pero cada vez que intentaba hablar con su superior, su ansiedad lo dejaba mudo y en silencio. Wayne estaba desilusionado. Creía que nunca iba a poder desarrollar límites maduros en su trabajo. Se unió entonces a un grupo de apoyo en la iglesia. Sus relaciones con el grupo se profundizaron y comenzó a confiar en los integrantes del grupo. Por fin pudo llevarlos con él, emocionalmente, al trabajo el día que se reunió con su jefe para arreglar el conflicto del trabajo en horas extra. La confianza y el apoyo recibido del grupo le dio a Wayne la fuerza que necesitaba para decir la verdad en su trabajo. Jesús definió la comunión como 2 o 3 personas reunidas en su nombre, diciéndonos que Él estaría en medio de ellas. Mateo 18:20. Su espíritu y los recuerdos emocionales que tenemos de las personas que confían en nosotros se combinan para ayudarnos a mantener los límites firmes. ¿Por qué?
porque sabemos que en algún lugar tenemos un hogar espiritual y emocional. No importa lo sarcástica que sea la crítica o lo grave que sea el rechazo de la persona con quien tenemos el conflicto. No estamos solos. Esto es determinante en la puesta de límites. Cuarto paso: atesorar nuestros tesoros. Cuando se sienta seguro de estar rodeado de personas que creen que la gracia y la verdad son buenas, Juan 1:17, sus valores comenzarán a cambiar. Comenzará a entender que hacerse responsable de su persona es saludable y comenzará a comprender que hacerse responsable de otros adultos es destructivo. Una persona que ha sido tratada por bastante tiempo como un objeto se considerará a sí misma como propiedad de otro. No asigna valor a la mayordomía propia porque se relaciona con su persona de la misma manera que otras personas relevantes se han relacionado con ella. A tantas personas se les repite una y otra vez que cultivar y preservar sus almas es egoísta y está mal, que después de un tiempo tienen la profunda convicción de que debe ser cierto. Llegada ese caso, asignan poco valor al cuidado de sus sentimientos, talentos, pensamientos, actitudes, conducta, cuerpo y los recursos que Dios les ha encomendado. La Escritura nos enseña este principio. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan 4:19. En otras palabras, aprendemos a amar porque hemos sido amados. La gracia que recibimos debe provenir de afuera para poder desarrollar lo que hay dentro. La otra cara de esta verdad es que no podemos amar cuando no hemos sido amados. Y para continuar con esa línea de pensamiento, no podemos valorar o atesorar nuestras almas cuando nunca han sido valoradas o atesoradas. Este principio es clave. El sentido básico que tengamos de nuestro ser, lo que verdaderamente somos, es producto de nuestras relaciones primarias importantes. Eso explica por qué muchas personas que no fueron amadas cuando niños, de adultos, no pueden deshacerse de una profunda sensación de que no valen nada y que nadie las puede amar, aunque estén rodeadas de personas cariñosas que se esmeren por manifestarles que sí es posible amarlas. El padre de Helen había abusado sexualmente de ella cuando era pequeña. El acoso la había traumatizado enormemente, pero ocultaba ese secreto para evitar disgustar a su familia. En su adolescencia, sin embargo, de manera no verbal, no intencionalmente, Helen comenzó a decir la verdad sobre su problema familiar. Se volvió sexualmente promiscua cuando era muy joven. Como mujer adulta, Helen reflexionó en terapia sobre los tumultuosos años de su adolescencia. Ni siquiera pudo recordar las caras de los muchachos. Todo lo que sabía era que alguien quería algo de mí y sentía que era mi obligación otorgárselo, por el simple hecho de que lo querían. Sentía que no tenía voz en el asunto. Helen no había sido atesorada por una de las personas que más deberían haberla atesorado y apreciado. Como resultado, ella tampoco se valoraba. Proporcionaba sus servicios sexuales a quien se los pidiera. No sabía que su cuerpo y sus sentimientos eran una perla de gran valor, Mateo 13:46, que Dios le había encomendado para proteger y cultivar. Cuando los cristianos comienzan a valorar la mejoría, la recuperación y el conformarse a la imagen de Dios, distintas maneras de expresar el mismo concepto, tiene lugar un cambio. Comienzan a desear un retorno a la inversión de Dios. Recuerde la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 a 30. Cuidar su persona adquiere importancia. Steve se me acercó cierto día muy emocionado. Como no era muy propenso a las exteriorizaciones emocionales, presentía que algo importante estaba sucediendo. Me mostró su Biblia. Había estado leyendo el pasaje de Corintios 8:11. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Algo está ocurriendo dentro de mí, me dijo. Por años me sentía culpable cada vez que leía este pasaje. Pensaba que me condenaba por guiar a los cristianos más débiles al pecado. Pues sí, dice eso efectivamente, le contesté, pero debes haber notado otra cosa. Sí, dijo Steve, estoy entendiendo que yo también soy un hermano por quien Cristo murió,
Esto implica que tengo que ser tan cuidadoso conmigo y estar tan preocupado por mí como por los demás. No hay diferencia entre lo que Dios piensa de él y lo que piensa de mí. Steve había aprendido un importante punto teológico. Durante años, a los cristianos se les enseña que proteger la propiedad emocional y espiritual es ser egoísta. Sin embargo, Dios pretende que las personas amen a los demás, y no es posible amar a otros si no tiene amor en su interior. ¿Ha pasado usted por la experiencia de Steve? ¿Le parece que es importante conseguir ayuda y aprender a protegerse y a tener límites bíblicos? Si le parece que no lo es, será difícil, si no imposible, llevar a cabo la ardua tarea de desarrollar buenos límites. Necesitará pasar algún tiempo junto con personas que tengan un entendimiento maduro de límites saludables y seguir su ejemplo. El salmista ilustra este principio cuando dice: «Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida». Proverbios 4:23. Cuando vigilamos nuestros corazones, donde albergamos nuestros tesoros, nos cuidamos. Debemos valorar nuestros tesoros lo suficiente para protegerlos. No cuidamos lo que no valoramos. La seguridad en torno a un banco es mayor que la de un terreno baldío. Confeccione una lista de tesoros: su tiempo, su dinero, sus sentimientos y sus creencias. ¿Cómo quiere que los demás los traten? ¿Cómo no quiere que sean tratados? Paso 5. Práctica del no infantil. El grupo estaba en silencio. Después de muchas sesiones, considerando las perspectivas, Shireen estaba a punto de ponerle un límite a otro integrante del grupo por primera vez en su vida. Orando en silencio, el grupo esperaba ver si podía decir la verdad. Yo le había pedido a Shireen que le mencionara a uno de los integrantes del grupo una cosa que la había sacado de quicio en las últimas sesiones. Aunque estaba aterrorizada, había accedido a intentarlo. Al principio no dijo nada. Era obvio que estaba juntando el coraje para hacerlo. Luego, lentamente, miró a la mujer sentada a su lado y le dijo: «Carolyn, no sé cómo decirte esto, pero te lo diré de todos modos. Me molesta cuando siempre eliges la mejor silla para sentarte en el grupo». Inmediatamente agachó su cabeza esperando la objeción. No hubo ninguna, al menos no la que Shireen había previsto. «Estaba esperando que me dijeras algo», le explicó Carolyn. «Te notaba distante, pero no sabía por qué. Sirve de mucho saber el por qué. Ahora me siento más unida a ti. Te has arriesgado a enfrentarme. ¿Quién sabe? Pelearé a brazo partido por la silla». ¿Cree que esto es un asunto baladí? No lo es. Había sido criada en un lugar donde la madre la hacía sentir culpable cuando ponía límites, y el padre tenía ataques de rabia cuando ella no estaba de acuerdo. Shireen estaba de veras zambulléndose de cabeza. Nunca se había cuestionado los límites hasta que la ansiedad y la depresión le hicieron la vida incontrolable. El mejor lugar para que Shireen comenzara a practicar los límites era su grupo de terapia. El crecimiento en la puesta de límites emocionales debe darse a un ritmo que guarde proporción con las lesiones del pasado. De lo contrario, usted podría fracasar estrepitosamente antes de contar con límites lo suficientemente sólidos. Esta cuestión de los límites no resulta, se quejó Frank durante una sesión de terapia. ¿Por qué?, le pregunté. Porque tan pronto como me di cuenta de que no les ponía buenos límites a las personas, llamé a mi padre ese mismo día y le dije lo que pensaba. ¿Sabe lo que hizo? Me colgó. Genial, sencillamente genial. Los límites han empeorado mi vida en lugar de mejorarla. Frank se asemeja a un niño tan impaciente que se impacienta porque no quiere ponerle ruedas adicionales a su nueva bicicleta. Solo después de varias caídas y rodillas raspadas, comienza a darse cuenta de que posiblemente se haya saltado algunas etapas en su entrenamiento. La siguiente sugerencia puede resultarle útil para dar este paso. Pídale a su grupo de apoyo o a sus buenos amigos si le permitirían trabajar los límites con ellos.
Usted apreciará su verdadero valor según cómo respondan cuando sean sinceros con ellos. Por un lado, podrán animarlo con cariño a disentir y enfrentarlos, o por otro le resistirán. De cualquier manera, usted aprenderá algo. Una buena relación de apoyo aprecia el no de todas las partes involucradas. Sus integrantes saben que la verdadera intimidad solo se construye cuando hay libertad para discrepar. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Proverbios 10:8. Comience a practicar su no con las personas que lo respetarán y lo amarán por eso. Paso 6. Regocíjese de los sentimientos de culpa. Aunque resulte extraño, un signo de que se está convirtiendo en una persona con límites suele ser una sensación de autocondenación. Tiene la sensación de que al poner límites ha transgredido algunas normas importantes. Cuando comienzan a decir la verdad sobre lo que es y lo que no es su responsabilidad bíblica, muchas personas experimentan una intensa autocrítica. ¿A qué se debe esto? Consideremos la respuesta desde el punto de vista de esclavitud y libertad. Las personas con límites lesionados son esclavas. Luchan por tomar decisiones de acuerdo a sus valores, pero la mayoría de las veces adoptan sus decisiones en función de los deseos de quienes los rodean. Aun cuando estén rodeadas por personas que valoran los límites y las apoyan, todavía tienen dificultad para poner límites. La culpa la tiene una conciencia débil o un juez interno muy severo, no bíblico y excesivamente activo. Si bien necesitamos a nuestro evaluador interno para ayudarnos a distinguir el bien del mal, muchas personas cargan con una conciencia extremadamente autocrítica y equivocada. Piensan que son transgresores cuando no es así. Por causa de este juez excesivamente activo, las personas cuyos límites han sido lesionados suelen tener mucha dificultad para poner límites. Se preguntan, ¿no estaré siendo muy severo? ¿Y cómo que no puedes ir a la fiesta? ¡Qué egoísta! Imagínese el estrago que provoca esta persona cuando finalmente pone un límite o dos, aunque sea algo muy pequeño. La conciencia sube de revoluciones, porque se desobedece sus exigencias nada realistas. Es una rebelión contra los límites pertinentes que amenazan al control paternal de la conciencia. Ataca el alma con brío, esperando derrotar a la persona para que se someta nuevamente a sus engañosos debes y no debes. Entonces, de una manera graciosa, activar la conciencia hostil es una señal de crecimiento espiritual, un indicio de que usted puede estar protestando contra restricciones no bíblicas. Si la conciencia permaneciera en silencio y no le mandara estos mensajes de culpa tipo ¿cómo pudiste?, pudiera implicar que todavía sigue esclavo de su padre interno. Por eso, le animamos a regocijarse en la culpa. Significa que está progresando. Séptimo paso. Práctica del no adulto. Piense un minuto en esta pregunta. ¿Quién es su rompelímites principal? ¿A qué persona allegada le resulta más difícil ponerle límites? Quizá piense en más de una persona. Este paso trata esas relaciones extremadamente complicadas, conflictivas e inquietantes. Rectificar esas relaciones tiene que ser una meta primordial para convertirse en una persona con límites. Se trata del séptimo paso y no del segundo, para resaltar la importancia que tiene el asegurarnos de ya haber hecho nuestras tareas preliminares y prácticas. Poner límites fundamentales a las personas importantes de nuestra vida es el fruto de mucho trabajo y madurez. Es importante no confundir nuestras metas aquí. Con frecuencia, los cristianos cuyos límites han sido lesionados piensan que el objetivo debiera ser poner límites en algunas tareas importantes para normalizar sus vidas nuevamente. Pueden estar pendientes del día en que le pueda decir que no a mamá, o cuando pueda ponerle límites al consumo de alcohol de mi marido. Si bien estos enfrentamientos son muy importantes, Jesús los mencionó en Mateo 18, 15 a 20. No son la meta culminante del aprendizaje de límites. Nuestra meta indefectible es la madurez, la capacidad de tener éxito en nuestro trabajo y amar bien como ama Dios.
Esa es la meta de ser semejantes a Cristo. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabremos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Juan 3:2. Poner límites es un elemento clave para la madurez. No podemos amar hasta que tengamos límites. De lo contrario, amaríamos por complacencia o por culpa. Tampoco podemos ser efectivamente productivos en el trabajo si no tenemos límites. Estaríamos tan ocupados con las agendas de otros que seríamos indecisos e inestables. Santiago 1:8. La meta es tener una estructura de carácter con límites, con la facultad de poner límites a nuestra persona y a otros cuando sean pertinentes. Tener límites internos es el resultado de tener límites en el mundo. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Reina Valera. Damos este paso cuando desarrollamos una estructura de carácter bien definida, sincera y centrada en la meta. Para entonces, después de mucho trabajo y práctica, ya nos habremos preparado debidamente para esos no fundamentales e inquietantes. En ocasiones, un no fundamental precipitará una crisis. Una persona importante en su vida puede enojarse, o lastimarlo, o ser abusadora. La verdad expondrá las divisiones en las relaciones. Los conflictos y desacuerdos ya existen. Los límites lo único que hacen es sacarlos a la superficie. Confeccione en una oración una lista de sus relaciones más significativas. Agregue a esa lista los tesoros específicos que están siendo violados en esas relaciones. ¿Qué límites específicos necesita poner para proteger esos tesoros? Octavo paso. Regocíjese en la ausencia de sentimientos de culpa. En el sexto paso, explicamos cómo una conciencia excesivamente activa y débil muy posiblemente opondrá una severa resistencia a los primeros pasos en una existencia con límites. Con trabajo persistente y buen respaldo, sin embargo, la culpa disminuirá. Podremos guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Timoteo 3:9, con más eficiencia. Ahora, una vez que haya cambiado su alianza espiritual y emocional, puede dar este paso. Ya no escucha a su padre interno, sino que responde a los valores bíblicos de amor, responsabilidad y perdón. Ha interiorizado estos valores en su corazón después de experimentar muchas relaciones con personas que entienden estos valores. El corazón no solo recurre a su conciencia crítica para su propia evaluación, depende de las emociones que recordamos de personas amantes y sinceras. Evelyn sabía que algo había cambiado en su interior cuando se enfrentó a su esposo con respecto a sus andanadas de crítica. «Se acabó, Paul», le dijo sin levantar la voz. «Si no puedes hablarme más amablemente en 10 segundos, me voy a pasar la tarde a casa de mi amiga Nan. Tú eliges, porque hablo muy en serio». Paul, ya pronto para lanzar otro ataque verbal, cerró su boca. Él también sentía que Evelyn estaba hablando en serio esta vez. Se sentó en el sillón y esperó a ver qué haría ella ahora. Lo que sorprendió a Evelyn fue no sentir sus propias recriminaciones después de haber puesto límites. Habitualmente ella pensaba, «No le diste muchas oportunidades a Paul», o «Debes dejar de ser tan susceptible», o «Pero él trabaja tanto y es tan bueno con los niños». Su grupo había dado resultado, su práctica había dado fruto y su conciencia había comenzado a madurar. Noveno paso. Amar los límites ajenos. Un cliente me preguntó en cierta ocasión, ¿habrá alguna manera en que pueda ponerle límites a mi esposa, pero que ella no me ponga límites a mí? Si bien admiré su sinceridad, la respuesta obvia es negativa. Si pretendemos que los demás respeten nuestros límites, necesitamos respetar los límites ajenos por diversos motivos. Amar los límites ajenos nos enfrenta con nuestro egoísmo y omnipotencia. Cuando estamos interesados en proteger los tesoros de otras personas, estamos luchando contra el egocentrismo que forma parte de nuestra naturaleza caída.
Nos concentramos más en los demás. Amar los límites ajenos aumenta nuestra capacidad para cuidar a otros. No es difícil amar los aspectos agradables de otras personas. Sin embargo, es otra historia cuando nos encontramos con la resistencia, el enfrentamiento o la autonomía de los demás. Podemos tener un conflicto o no obtener algo que queremos del otro. Cuando sabemos amar y respetar los límites ajenos, conseguimos dos cosas. En primer lugar, sentimos un sincero aprecio hacia la otra persona, porque no ganamos nada con su no, solo le ayudamos a que nos prive mejor. Amar los límites ajenos presenta una segunda ventaja porque nos enseña a tener empatía. Nos muestra que necesitamos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Deberíamos defender el no de los demás de la misma manera que defendemos nuestro no, aun si nos cuesta algo. 10º paso. Libertad de nuestro no y nuestro sí. Te amo, Peter, le dijo Silvia a su novio mientras cenaban. Era un momento importante. Peter le acababa de proponer matrimonio. Ella se sentía atraída hacia él. Parecían ser muy compatibles en muchas maneras. Había solo un problema. Solo habían estado saliendo unas pocas semanas. Para los gustos de Silvia, la propuesta impulsiva de Peter la presionaba un poco. Y aunque te amo, continuó Silvia, necesitamos pasar más tiempo saliendo juntos antes de comprometernos. Entonces, como no te puedo decir que sí, te digo que no. Silvia muestra el fruto de los límites maduros. Como no estaba segura, dijo que no. Las personas con habilidades para poner límites poco desarrollados hacen todo lo contrario. Dicen que sí cuando no están seguras. Más tarde, cuando se han comprometido con los planes de otra persona, se dan cuenta de que hubieran preferido no estar en esa situación. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Trabajé un tiempo como padre en un hogar infantil. Durante el adiestramiento para vivir bajo el mismo techo con varios adolescentes activos, un experto profesional nos dijo: tienen dos posibilidades para comenzar con los muchachos. Primero, les pueden decir que sí a todo. Luego, cuando les comiencen a poner límites, ellos se resentirán y se rebelarán. De lo contrario, pueden comenzar poniendo límites claros y estrictos. Una vez que se acostumbren a su estilo, pueden aflojarlos. Ellos los amarán para siempre. No cabe duda que el segundo método es mejor, no solamente porque aclaró los límites a los muchachos, sino porque me enseñó a liberar mi propio no. En principio, subyacente en esa pauta es que nuestro no es tan libre como nuestro sí. En otras palabras, cuando frente a una solicitud usted es tan libre para rehusarse como para acceder y decir que sí, va camino de la madurez de límites. No hay conflicto. No tiene que recapacitar ni titubear para usar una palabra u otra. Piense por un instante cuándo fue la última vez que alguien le pidió un favor. Puede haber sido por parte de su tiempo que no estaba seguro que quería acceder. Suponga que la persona que se lo pidió no es egoísta, ni manipuladora ni controladora. Las personas razonables pueden pedir favores razonables de vez en cuando. Volviendo al punto, a usted le pidieron algo que no estaba seguro de que pudiera dar. No estaba seguro de poder hacerlo con alegría en su corazón. Corintios 9:7. Confronte lo que sucedió después con esta pauta de límites en particular. Posiblemente usted hizo una de las siguientes cosas. 1. Como no estaba seguro, dijo que sí. 2. Como no estaba seguro, dijo que no. ¿Cuál de estas respuestas es más madura? En la mayoría de los casos, la segunda. ¿Por qué? Porque dar de nuestros recursos es más responsable que prometer lo que quizá no podemos brindar. Jesús dijo que debemos calcular el costo de nuestros empeños. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Lucas 14, 28 a 30. Las personas cuyos límites han sido lesionados
prometen y luego hacen una de las siguientes cosas. 1. Hacen el bien con resentimiento. O 2. No cumplen con lo prometido. Las personas con límites desarrollados, sin embargo, hacen el bien libremente y con alegría, o no hacen ninguna promesa. Cumplir con responsabilidades cargadas de culpa o ser complacientes puede ser muy caro, doloroso e inconveniente. Aprenda la lección. No prometa demasiado sin haber hecho previamente sus cálculos espirituales y emocionales. 11º paso. Límites maduros. El establecimiento de metas valiosas. Ben colocó su lapicera en el escritorio y miró a su mujer Jan con satisfacción. Habían pasado todo el día analizando el año transcurrido y haciendo planes para el siguiente. Esta tradición anual la habían venido desarrollando durante los últimos años. De esta manera, sentían que la vida tenía dirección, un propósito. Antes de comenzar a fijar las metas juntos, la vida había sido un caos. Ben era controlador e impulsivo. Nunca habían podido ahorrar mucho dinero debido a su costumbre de gastar el dinero. Si bien ella era cuidadosa con el dinero, Jan había sido complaciente y nunca lo había enfrentado. Por consecuencia, cuanto más gastaba Ben, más se retraía ella y se ocupaba fuera de la casa como voluntaria. Finalmente, después de mucho trabajo con los límites con un terapeuta matrimonial, Jan comenzó a poner límites a la conducta descontrolada de Ben. Se volvió más franca, menos resentida y con menos necesidad de culpar a otros. Ben, por su parte, comenzó a desarrollar su sentido de responsabilidad hacia su familia. Hasta sentía más ternura hacia su esposa, aun cuando ella le había echado en cara varias veces su irresponsabilidad. Ben sonrió. «Querida», le decía, «hemos hecho un giro de 180 grados con respecto al año anterior. Ahorramos un poco de dinero. Logramos algunas metas financieras. Estamos siendo más francos entre nosotros. Nos queremos más. Y tú no te estás escapando y ayudando a cuanta comisión de la ciudad necesite un voluntario». Jan le respondió, «Es que ya no necesito hacerlo. Tengo lo que quiero en casa contigo, con los niños, en nuestro grupo de apoyo en la iglesia y en los ministerios en que trabajamos. ¿Sabes qué? Vamos a planificar lo que queremos hacer con nosotros, con el Señor, con nuestro dinero, con nuestros amigos, y para que el año próximo sea todavía mejor». Ben y Jan estaban cosechando el fruto de años de trabajo. Sus facultades maduras para poner límites producían toda clase de beneficio. A fin de cuentas, la meta culminante del aprendizaje de límites es ser libres para proteger, cultivar y desarrollar la vida que Dios nos ha encomendado. Poner límites es señal de madurez, de proactividad, de iniciativa, es tener control de nuestras vidas. Las personas con límites maduros no son frenéticas, apuradas ni descontroladas. La vida tiene una dirección, va con rumbo seguro hacia sus metas personales, planifican por adelantado. La recompensa a sus límites inteligentes es el gozo de ver sus deseos cumplidos. Su inversión en los años de vida que Dios le ha dado es redituable. Son semejantes a la reflexión de Pablo al final de su vida. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Timoteo 4, 6 a 7. Pero, ¿acaso la vida no interrumpe el proceso de la persona con límites maduros? ¿No tendré problemas, complicaciones y personas que me quieran en su camino y no en el de Dios? Sin duda, los tiempos son ciertamente malvados. Habrá todo tipo de resistencias a nuestros límites y metas. Pero la persona con límites maduros lo sabe, lo anticipa y lo prevé. Y él o ella sabe que de ser necesario hay un no esperando dentro de su corazón, listo para ser utilizado, no para atacar ni para castigar, sino para proteger y cultivar el tiempo, los talentos y los tesoros que Dios nos ha encomendado durante los 70 años de vida en este planeta. Salmo 90, 10.